Bueno, entonces bienvenidos a esta sesión del Club de Lectura. Cumplimos 3 años, felicidades por eso, muchas gracias, Rubiela, por el texto y por las palabras y por darte esa tarea de pensar qué nos ha traído estos 3 años, ¿no? Y me parece que es una suerte que los 3 años sean con este libro precisamente. A mí sí me gustó desde el principio. Yo me lo acabé como en 3 días. Sí, sí, de hecho, no me acuerdo mucho. Ahorita que estaban hablando, estoy recordando porque he leído cosas como en el medio y me pareció muy lindo. Digo que creo que es una fortuna que sea con el que celebramos los 3 años, porque si hay algo a mí por la razón por la cual yo estudié literatura es por este tipo de libros, porque veo que hay maneras impresionantemente bellas de expresar lo difícil que es vivir, ¿no? En este libro uno ve el trabajo poético que consiste en mirar lo que es el mundo, que tiene un montón de cosas, elegir 2, 3, 4 ideas y alrededor de ellas construir una emoción, ¿no? Yo creo que un poco no importa el desarrollo de los personajes, un poco no importa saber cómo fue el accidente, por qué él se quedó sin pierna, porque no nos está narrando eso. La autora a través de este personaje nos está transmitiendo la emoción. Y hay cosas que uno nunca va a vivir, o que ojalá uno nunca viva, por ejemplo. Y que la literatura le permite a uno vivirlas. Si uno las practica, ¿no? Uno las puede vivir en una semana. Uno se sienta, lee, se llora este libro y uno se transforma y uno dice, bueno, quizá nunca voy a sufrir, ojalá nunca tenga que sufrir lo que sufre este personaje, ojalá nadie en la vida de hecho lo sufra, pero el solo ejercicio de la posibilidad de imaginárselo a través de solo leer letras, a mí se me hace una experiencia alucinante, y se me hace que demuestra el valor de la lectura y demuestra lo chévere que es reunirse alrededor de un libro, ¿no? Y compartir impresiones, porque esa emoción a cada uno nos pegó de manera distinta. Obvio, al principio la violencia de este muchacho genera un rechazo. Sí, uno dice, esto no está bien. Y eso es lo chévere de la literatura, cuando la literatura me dice, me muestra, me hace vivir algo que no está bien y que uno dice, igual entiendo, como que hay una transformación moral de uno, ¿no? Como que uno dice, hay un aprendizaje, hay un agradecimiento, mis condiciones de vida no son estas. Ojalá yo no, o afortunadamente yo no voy a tener que pasar por este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, quería iniciar con eso, como con un agradecimiento a Adriana por haberlo propuesto. Cuando lo empecé a leer, yo dije, uy, a Adriana no le va a gustar. Y le dije, pero ella fue la que lo propuso, qué raro, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer lo mismo de siempre. De todo. Ustedes son al final los que escogen. Entonces, les voy a contar un poco sobre la autora y les voy a dar unas pautas de lectura. Es un libro difícil para hablar porque creo que ya lo que ustedes han dicho agota muchas cosas, ¿no? Qué dolor, qué fuerte, qué pesado, qué bello, qué conmovedor y qué retador emocionalmente es. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver si logro con darles otra perspectiva de lectura. Bueno, esta es una autora llamada Tatiana Tibuleak de Moldavia. ¿Ustedes saben dónde queda Moldavia? Es como un pedacito de Ucrania. ¿Sí? Tiene como un enclave dentro de Ucrania, como que un río pasa ahí y separa a Moldavia de Ucrania. Es un país muy pobre. Fue una de las... Sí, un país comunista, estuvo bajo el régimen de la Unión Soviética, y entonces eso explica un poco por qué no sucede en Moldavia, si bien los personajes son de ascendencia o moldava o rumana, no es muy claro. Y es porque seguramente son migrantes, ¿no? Son migrantes en Inglaterra, ¿sí? Son migrantes. Toda su familia se viene y ellos son seguramente saliendo de un país muy pobre, y eso nos da como una
especificidad distinta, ¿no? No está sucediendo en Moldavia, está sucediendo en Francia y en Inglaterra, pero es muy casero y muy local de la autora. Es una autora joven, nació en el 78. Ella empezó siendo periodista, presentadora de televisión incluso, cronista, y ella siempre le gustó hacer historias de gente no normal, ¿no? Entonces le gustaba hacer de enfermos, de adictos, de habitantes de calle, siempre ha tenido esta como preferencia por ese tipo de historias porque dice que por medio de este tipo de historias ella puede iluminar ciertas cosas de la humanidad, ¿no? Si pusiera gente que la pasa bien, pues no podría hacer ese tipo de reflexiones. Se ha ganado innumerables premios para solo tener 3 obras publicadas y se mudó a Francia para ser escritora a tiempo completo, pero desde el 2018 no publica. No sé en qué esté andando él. Su primer libro se llama Fábulas Modernas. Es de historia son 50 historias de migrantes, según tengo entendido. Ya se metió a Facebook y les preguntó a los migrantes que contaran su historia, lo reunió en esta antología de textos, que es una mezcla entre crónica, una mezcla entre ficción, una mezcla entre varias cosas. Luego, la primera obra de ficción de ella es El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, y sacó una en el 2018, Jardín de Vidrio, que le dio el premio de la Unión Europea de Literatura. Es decir, es una autora que ha generado mucho ruido por su estilo, precisamente. Ficción. Ambos son ficción. Les dan el premio cuando tiene 80 años. Ajá, pero ella fue inmediatamente. Sí. El otro libro también está publicado por Impedimenta. Es una ventaja. Si queremos leerlo, se consigue aquí en Colombia. Y hasta ahora es lo que ha publicado. ¿Listo? La historia en general ya la conocemos. Este muchacho que tiene algún tipo de situación psiquiátrica relacionada con la ira, creo yo que debe tener como algún tipo de manejo de la ira, como descontrol se golpeaba así y además pierde conciencia cuando le suceden los episodios. Es internado después de matar o casi matar, creo que es matar, ¿cierto? Matar a un niño que No lo Era el no nieto. mató. pero sí lo Sí, sí. Lo dejó en silla de ruedas. Dejó en la- Que No, estaba muy mal. O sea, el niño estaba en la clínica y no salió de la clínica. Pero no te hace pena. Pero está bien. Y ese acto violento surge por un suceso fundamental que es que le dicen que su hermana no es su hermana, ¿no? Y que nos muestra, digamos, cuál es el origen fundamental de su dolor, que él nos va a ir contando, y es la muerte de su hermana. Pues ya ustedes lo saben, este muchacho no quiere a su mamá, la odia un montón, y la mamá le dice, lo convence para que pase 3 meses con él ya en Francia, y allá le revela que tiene cáncer y que le pide que porfa compartan. Y uno ve cómo conforme se degenera el cuerpo de ella, se regenera la relación que ellos tienen, ¿no? Y como suceder doble de la acción, que uno sabe que se está muriendo y uno sufre verla morirse, a la vez lo hace uno sentirse bien por la posibilidad de reencuentro y de reconstrucción que ellos tienen en su relación. Y yo creo que como esa ambigüedad emocional de uno no saber si yo estoy triste por la muerte o preocupado o no me gusta la muerte y me angustia, a la vez uno se siente bien porque uno está viendo que la muerte está sirviendo para algo, ¿no? Entonces es ese viaje emocional, es ese vínculo que uno establece con el personaje de esperar a que se muera. Ya uno cuando se revela que tiene cáncer, uno sabe que lo que uno espera es que ella se muera, y a la vez uno quiere ver cuántos días más le quedan, ¿no? Para ver qué más cosas van a compartir, como qué más pueden perdonarse, qué más pueden hablarse, qué más pueden construir. Esto es un recuerdo que él tiene de viejo, entonces nos va botando ciertas pistas sobre lo que pasó después, que de nuevo no ahonda y que pareciera que no importara. Sabemos que se casa, que él se queda en el pueblo, se casa con la hija del dueño de la casa, de la sobrina del La casero. sobrina. Sabemos que eventualmente se vuelve pintor
y que sufre un accidente con su esposa, él pierde las piernas, al parecer ella pierde la memoria, ella se tiene que ir de su casa y él queda completamente abandonado otra vez en ese hogar donde él vio, o en ese pueblo donde él vio morir a su madre, y él pues tiene que pensar en ese verano otra vez, como un proceso terapéutico, yo creo, sí, es por el psiquiatra le dicen. Ujú. Yo, hay una cosa que ahorita hablando Álvaro me recordó que también me gustó mucho el libro, y es que este man era un buen ser humano dentro de todo. O sea, con las dos personas que tenías el libro. Él, sí, o sea, él tenía a Sasha y él sacó a Sasha del manicomio, le dio la oportunidad de mostrar que era gay, Ajá. le dio un bienestar económico y le daba una carrera y le hacía preguntas interesantes a Sasha. Sí, como qué vas a hacer, lo hablábamos con Rubí hoy, ¿qué vas a hacer cuando yo no esté? ¿Qué haces con tanto dinero? ¿Cómo vas a continuar? Y también fue una buena persona porque él podría haberle dicho a su mamá, porque yo no me voy contigo, yo me puedo conseguir esto por mis propios medios, pero él aceptó esos 3 meses y cuando le dijo que tenía cáncer también se podía haber ido. Yo no voy a aguantar eso y se quedó cuidando. Entonces, Sí, él en el fondo demuestra ante esas situaciones críticas como una empatía, un poco una empatía que probablemente él haya querido tener desde chiquito, que tuvieran con él, ¿no? Ahora, vamos a hablar del principal tema de la novela, que yo creo que es la enfermedad como concepto, ¿no? Traigo aquí una cita de Susan Sontag, de un ensayo que me releí esta mañana y que se los recomiendo, se los voy a enviar. La cita dice así: cualquier enfermedad importante cuyos orígenes sean oscuros y su tratamiento ineficaz tiende a hundirse en significados, ¿no? Esto es de un ensayo que ella escribe. Susan Sontag es una historiadora académica gringa muy importante hacia los 70s y 80s dentro de la academia, porque hizo mucho ensayo alrededor del significado de ciertos objetos para la cultura. Por ejemplo, ella tiene un significado, tiene un ensayo muy bonito sobre las fotografías y los álbumes, cómo constituyen y construyen familia y cómo uno construye su idea de familia y de identidad y de vejez a través de la fotografía. Y ya tiene un ensayo de 1978 que se llama La enfermedad y sus metáforas, que no estoy mal. La enfermedad y su metáfora, en la cual ella habla del cáncer. Ella pasó por un cáncer en los 70s. Esto ya no lo revela en un ensayo posterior que escribe 10 años después. Y ella siente que el tratamiento que ella le hacen como paciente de cáncer es extraño, porque es una enfermedad que todo el mundo no nombra, que todo el mundo evita, que todo el mundo evade, y con esa imposibilidad de nombrar el cáncer, de decir, hey, usted vive con cáncer, o de saber qué es el cáncer, para los 70s, en la disponibilidad de tratamiento y de investigación que había sobre el cáncer no era tan avanzada como ahorita, 50 años después. Entonces ella le recrimina mucho al mundo que nadie se intentó francamente hablarle a ella sobre el cáncer. Entonces ella se puso a investigar por qué, como por qué el cáncer tiene como esta particularidad. En el ensayo ella dice, una persona que sufre un paro cardíaco tiene mucho más chance de que si sigue teniendo malas condiciones, de tener un segundo paro y morir por eso, que muchas personas que tienen cáncer, de morir, ¿no? Como que hay muchas otras condiciones que de hecho son mucho más fatales que el cáncer, pero con las que no sucede este asunto de que la gente le duele, lo ignora, mira para otro lado, lo habla pasito, lo oculta, porque entonces ella se pone a investigar qué onda hay con el cáncer. Entonces en este ensayo, ella dice, pues ella hace un estudio muy fragmentario, no es como todo empieza acá, sino que va botando ideas, es más como una reflexión personal de ella con respecto al cáncer, y se vea la literatura desde el siglo XVIII y XIX, con el inicio de la modernidad. A la literatura le gustó la enfermedad como un tema, ¿no? Se pega a la enfermedad como un tópico que es divertido de explotar.
En el siglo XIX, la enfermedad favorita para la literatura fue la tuberculosis. Si ustedes no sé si han visto, si leyeron La Dama de las Camelias, o si han visto La Traviata, que es una ópera. Hay un montón de obras en las cuales hay un personaje que se está muriendo de tuberculosis, ¿no? Entonces se le ve ese personaje, la María, ¿sí? Entonces que el personaje escupe y tiene sangre, o que la tos es el primer indicio de que algo está pasando. Entonces ahí se vea, la tuberculosis médicamente fue muy difícil de entender. Nunca se entendió bien cómo se transmitía, solo hasta finales del siglo XIX se entendió que era una bacteria. Nunca se entendió bien cómo afectaba, siempre se priorizó el pulmón como espacio en el que crece, pero nunca, por ejemplo, se supo que crecía en otras partes del cuerpo, en los huesos puede crecer la tuberculosis. Entonces dice ella, hay la cita que les pongo, cuando hay una enfermedad cuyo origen no conocemos, empezamos a llenarla de significados, empezamos a utilizarla para expresar otras cosas. Entonces, en el siglo XIX, la tuberculosis surge como una enfermedad misteriosa, literariamente explotable, ¿no? Y se empieza a asociar con un tipo de personalidad. A la gente que le da tuberculosis es porque un poquito su alma está hecha para tener tuberculosis. Son personas melancólicas, son personas tristes, son personas muy creativas. Entonces hay un montón de historias de poetas, por ejemplo, que mueren de tuberculosis y que escriben en sus diarios. Kafka fue uno de esos, que escriben en sus diarios cosas como: es mi espíritu el que me está matando, fui yo el que me busqué esto, o es gracias a esta enfermedad que tengo este genio literario, pero igual voy a morir por ella. Entonces ella hace todo ese análisis y dice, vea, cuando encuentran la cura a la tuberculosis, cuando se dan cuenta que hay un tratamiento que es una bacteria, que con antibióticos se cura, la enfermedad, la enfermedad como tema, empieza a buscarse otro significado. Y el que lo recibe hasta el momento en que ella escribe ese ensayo es el cáncer. El cáncer recibe todos estos significados que tenía la tuberculosis en la literatura y empieza a volverse un tema. También es una enfermedad misteriosa. Es una enfermedad cuyo origen no es claro, que se manifiesta de maneras muy distintas, que tiene manifestaciones físicas muy fuertes como tumores muy visibles o completamente ausencia de síntomas, como una leucemia, que es un cáncer que no tiene tumor, ¿no? Una enfermedad que puede matar de repente o que puede durar mucho, toda la vida estando ahí, ¿no? Una enfermedad que ella dice para el sistema médico estadounidense, por ejemplo, toda comunicación que se tiene con el paciente que tiene cáncer va sin nombre de nada, se oculta, como que la familia no se puede enterar. En muchas ocasiones en Francia, dice ella, no se le dice al paciente que tiene cáncer, se le dice a la familia. Sí, como que se empieza a manejar todo este misterio y ella dice, la literatura algo tiene con las enfermedades. Y este es un gran libro que nos lo demuestra, ¿no? Yo no sé qué tan cierto sea esto todavía. Yo me acuerdo mucho en mi infancia escuchar, y todavía me imagino que la gente dice que el cáncer es una enfermedad psicológica, ¿no? Que es como el resultado de ciertas represiones, que si uno no expresó algo de una manera adecuada, eso termina enfermándolo a uno y ese enfermarse a uno mismo se tradujo en el siglo XX en adquirir cáncer, como que el cáncer le surgiera a uno y lo atacara a uno. Y también hay toda una metáfora y hay todo un lenguaje de guerra contra el cáncer, ¿no? Entonces uno es víctima con el cáncer, uno tiene que atacar la expansión del tumor, uno tiene que unir fuerzas para vencer el cáncer. Entonces que hay toda una simbología alrededor de quién sufre cáncer y cómo esa enfermedad redunda en los significados que hay alrededor de esto, ¿no? En el libro uno lo ve en cuanto hay un poco de reconocimiento por parte de la mamá de que ella se lo merece, ¿no? Ella dice en varias partes como, yo nunca viví una vida que valiera la pena, o hasta ahorita entiendo lo que es vivir justo cuando me va a morir. Y el hijo mismo lo dice, como ella siempre fue fea, siempre fue gorda, siempre fue lo único bonito que tenía era los ojos, y el cáncer le ha dado una belleza impresionante, le ha quitado la papada, la ha vuelto etérea, ¿no? Ella es pálida y brilla y entre la gente se ve hermosa, ¿sí? Como que el cáncer hace esto. Hay una asociación entre el espíritu del personaje
y la enfermedad que llega a desarrollar. Y esta novela lo explota muy bien. ¿Listo? A los 10 años de haber publicado este libro, este ensayo lo publica Sontag en el 78 y en el 83 es que surge la epidemia del VIH-Sida. Entonces ella en el 87 saca un nuevo ensayo en el cual cuenta toda su vida, toda su historia del cáncer. En el primero ella no habla nada. Y ella dice, yo había dicho que la enfermedad más temerosa del siglo XX era el cáncer, pero no se me había acabado el siglo XX y la que llegó es la pandemia del VIH-Sida. Y esta nos va a marcar de verdad comprensiones sobre los virus y las pandemias distintas, que de hecho uno puede leer, digamos, el COVID como una continuación como de ese proceso con respecto a las pandemias que estamos viviendo en el mundo. Y entonces este segundo ensayo que se llama El VIH y su metáfora, ella habla de cómo se ha desarrollado en la literatura pues esta idea del enfermo y de la enfermedad como un tema y como un protagonista importante para explotar, ¿no? También ella dice en ese ensayo, hay otra enfermedad que después de la tuberculosis, como que muchos de sus significados, unos se van con el cáncer, especialmente todo lo relacionado con el decaimiento del cuerpo, con cómo el cáncer es un proceso degenerativo constante, es una cosa que termina en una fase terminal, entonces eso también nos da una narrativa, ¿no? El cáncer siempre me va a dar una narrativa, tiene fases. Está en estado inicial, está en tratamiento, está en remisión, está en metástasis, está en fase terminal, ¿no? Entonces, fíjense que el cáncer nos ofrece como historia toda una narrativa importante. Pero ella dice, hay otras de la tuberculosis que fueron heredadas por otras enfermedades, especialmente las enfermedades mentales, que es la otra enfermedad que es la protagonista, ¿no? En algún momento él dice, somos dos enfermos compartiendo esta casa, una moribunda de cáncer y un enfermo psiquiátrico, una persona que estuvo encerrada en un psiquiátrico. Y la literatura también ha explotado, como en la locura, otro montón de significados. Por ejemplo, la locura asociada al genio del arte. Lo decíamos, los buenos pintores están locos. Unos afortunados. Sí, por ejemplo. ¿Sí? Porque no se la podía ver, entonces si no me la puedo ver, me la tengo que contar. Van Gogh, sí. No. Edgar Poe, por ejemplo, sí. Nosotros en el corazón de la torre es una cosa que yo creo que es durante un buen tiempo por el corazón de la torre. Si en el sótano puede haber algo. ¿En serio? Pero es que miren que nosotros acá, en los 3 años que hemos leído en el club de lectura, hemos leído muchos con enfermedad mental. Pero muchos. Fíjate, Orlando. La mujer al borde del tiempo. El borde del tiempo también era sobre enfermedades mentales, ¿no? O sea, hay varios libros y de cierta forma hay libros donde tocan la depresión, donde manifiestan ciertos procesos ansiosos, inclusive la trilogía de Nueva York, la persecución, la ansiedad, uno dice, este man está psicótico, ¿qué le pasa? Sí. Y realmente han sido libros muy buenos. Sí, hay algo con la locura y la literatura que nos emociona. Fíjense que desde su origen la literatura se piensa como una locura, ¿no? Cuando uno lee los primeros o cuando uno escucha los primeros poemas de Occidente, como la Ilíada o la Odisea, todos empiezan diciendo, Diosa, enloquéceme, ¿sí? Como, embriágame y cuéntame qué fue lo que pasó. Musa, oh musa, cántame, ¿no? Porque se pensaba que el genio poético era el resultado de que la gente se enloquecía, ¿sí? La gente en sus cabales no hace bonita literatura ni arte, es la gente loca la que lo hace.
Entonces esta novela me trae estos dos símbolos en un solo lugar. Tanto la enferma de cáncer, que se lo merece un poco por haber sido una mujer a lo largo de su vida, como muy miserable y a la vez como muy encerrada, muy reprimida. Uno nunca la ve brava por la ida del esposo. Sí, ella nunca la ve como buscando una venganza ni nada. Ella todo lo deja pasar. La muerte de su hija, bueno, ella sufre 7 meses, ¿no? 7 meses de aislamiento, como de... ¿Sí? Entonces, todos esos traumas que ella contiene terminan desencadenándole en ese tipo de cáncer, que además creo que no sabemos qué cáncer es. No, yo creo que era como de, yo pienso que era ginecológico, que ellos en algún momento él describe que ella olía feo. ¿Se acuerdan que él describía algunas cosas de un olor que usaba paños permanentes? Con las pastillas, cuando habla de la cajita de paños y pastillas. Tener un cáncer ginecológico, que es lo que pienso que era, porque lo que describe es como de lo que uno ve. Entonces, nos pone un personaje con cáncer y un personaje loco que termina siendo un gran pintor, ¿no? Entonces tenemos estos dos elementos de la enfermedad. Es una novela que habla sobre cómo entendemos las enfermedades, ¿no? La narración está además ligada al desarrollo del cáncer de ella. Empezamos sabiendo como que en el prefacio, pues en la introducción, se nos presentan los personajes, terminan en Francia, pero cuando ella da la noticia de que tiene cáncer, ahí es cuando empieza ya un desarrollo narrativo mucho más fácil de seguir. Y pues se va viendo con su desarrollo del cáncer, ¿no? Y es una descripción, es demasiado crudas, particulares, específicas, detalladas de cómo es la enfermedad, de cómo su cuerpo se va reduciendo, de cómo sus capacidades motrices se van reduciendo, de cómo ella ya es incapaz incluso de masticar la comida, de tragarla, y cómo él, a la par que ella, como les decía, a la par que ella se va degenerando, en él se va regenerando ese sentimiento de amor que tiene hacia la madre, ¿no? Y de cuidado. Entonces, eso por el lado de la enfermedad. Esperen que yo tenía que decir algo más. Bueno, hay una asociación muy fuerte de la enfermedad con el trauma, ¿no? La enfermedad no sucede sola. Toda enfermedad en esta novela está marcada por un evento traumático fundacional, ¿no? Y nos muestra además que los traumas son varios, ¿no? Que una persona puede sufrir constantemente traumas. Entonces empezamos con la muerte del hermano, luego se va el papá, luego se muere la abuela, luego se le muere la mamá, luego se accidenta y queda sin pierna. Sí, él está en un constante evento traumático tras evento traumático y que así se forma un poco el carácter. La mamá también tiene su narrativa. Pero sí, sí, claro, fíjense que sin la muerte de la mamá, lo decíamos, sin la muerte de la mamá no podríamos haber visto el tipo de persona que era. Sí, es un poco eso. Si todos viviéramos la vida feliz, pues no podríamos desarrollarnos, ¿no? No podríamos enfrentarnos a este tipo de cosas. Yo por eso creo que este tipo de literatura es buena, en la medida en que nos permite probarnos moralmente sin tener que entrar en el verdadero juego que es la vida, ¿no? Uno puede tener impresiones, seguramente todos tenemos impresiones íntimas que no compartimos a la lectura. Momentos en los que uno dice, pues que se muera esta persona, o que uno dice, este chino no se merece nada, si fuera mi hijo, yo le habría hecho esto, esto y esto, ¿no? Y al enfrentarse, digamos, en esa intimidad uno con el texto, uno puede probarse un montón de cosas sin tener que sufrir la vida que sufre, ¿no? Otro tema que va de la mano de la enfermedad es la muerte, ¿no? Es una gran novela sobre la muerte. Todos los personajes terminan muertos básicamente, si uno se pone a pensarlo. Solo queda Alexei y Sasha, que nunca lo vemos bien, pero la hermana, la mamá, la abuela, esos personajes que son tan importantes, además todos mujeres, que son muy pocos, ¿no? Es una novela muy, muy íntima. Uno podría hacer una obra de teatro con esto, por ejemplo. Uh-huh. Exactamente, todos se le mueren a uno, porque hay un constante recuerdo de muerte, empezando porque él siempre quiere morirse. Desde el principio él siempre quiere morirse y siempre quiere que la mamá se muera, ¿no?
Entonces uno empieza con, yo sé que es una novela muy fuerte empezar a decir, odio a mi mamá y quiero que se muera esta vieja, yo no sé qué, mi madre es tanta, sí, la de gorda mirándome en la piel y uno dice, uy, este chino hijo de madre, Esa es la expresión. este chino hijo de madre, ¿quién se cree que... Y uno además también se para y uno dice, yo no soy así, yo no soy de una familia así, menos mal, yo soy una buena persona y tales, pero la muerte nos iguala a todos. Y entonces él viene con ese deseo de muerte muy fuerte y uno dice, claro, pues que ese chino debería sufrir, es un hijo de madre, que se muera rápido. Apenas le dicen a uno, la mamá tiene cáncer y se va a morir, uno dice, uy, no, hasta en ellos la muerte es, hasta el malo sufre la muerte, ¿no? No hay muerto malo, dice el dicho. No hay niño feo ni niño feo. No hay muerto malo. La muerte incluso nos revela la humanidad que todos tenemos. Y, y entonces en la muerte también hay un vínculo empático. Todos al final terminamos diciendo, uy, qué cagada ese chino, qué triste la vida de este, uy, yo lo entiendo, uy, sí. Y además la muerte de la mamá, uy, no, démosle pasito, no lo juzguemos tanto. Y al final uno termina diciendo, pues bueno, no voy a ser tu amigo de pronto, pero entiendo. A todos nos termina gustando. Sí, a todos nos termina gustando el libro. Y además, la asociación con el arte que él genera y el que todos digamos, ay, sí, todos los artistas son locos, un poco también nos dice, es necesario que haya gente así. Para el desarrollo, para que yo pueda disfrutar esta novela y pueda tener todas las emociones, hay que pensarnos que existen sujetos así y hay que creer que los sujetos son así, ¿no? Una de las tantas cosas que he leído, pues, lo que me acaba este libro, es una novela que se llama De ganados y de hombres, que es sobre un matador de vacas. ¿Cómo se llama eso? Matarife. Pues ahí es de un matadero, es que yo no sé cómo matan las vacas hoy en día. Entonces lo que él hace es pegarles con un mazo en la cabeza para matarlo rápido y ya otros lo despedazan, ¿no? No lo queremos ver. No lo queremos, no. Y entonces, en un capítulo hay una visita de una universidad al matadero y una estudiante le grita al tipo, como usted es un asesino, usted no se da cuenta que está matando, y él le dice, ¿usted ha comido alguna vez una hamburguesa? Y ella dice, sí. Y bueno, hay todo un proceso por el cual usted puede comer esa hamburguesa que usted vino a ver. Es este, yo mato. Y para que usted viva, yo mato. Y luego hacia el final hay un montón de reflexiones que dicen, vea, para que hay un montón de hechos, como no hay, en la humanidad no hay ninguna vaca que nadie quiera matar, o donde haya una vaca hay alguien que quiera matar. Porque la humanidad depende de la muerte. Se les cuento la novela porque seguramente no la vamos a leer acá. Las vacas empiezan a volarse del matadero, ¿no? Ellos empiezan a ver cómo las vacas empiezan a suicidarse, ¿no? Todo empieza con que una vaca se estrella y tales, y ellos, los que cuidan en el matadero, las siguen y se dan cuenta que las vacas llegan a un desfiladero y se tiran. Se tiran y abajo hay unas piedras y entonces todas las vacas quedan despedazadas. El dueño del matadero trata de llevar un camión para recoger la carne y aprovecharla, pero cuando llega la gente pobre, está desgarrando la vaca, ¿no? Y ellos te dicen, nosotros le rogamos a Dios por comida y del cielo nos llovió carne. Esta carne es nuestra. Entonces el tipo hace toda una reflexión sobre cómo a partir de la muerte, de una muerte tan violenta, la humanidad puede tener vida y que hay una transformación constante entre muerte y vida muy bonita, ¿no? El Rey León. El Rey León, por ejemplo. Y en general, como que la novela también nos dice, hey, la muerte nos va a llegar a todos. A mí, sí hay algo que me genera un poco de ruido cuando leo esto, digamos, leyendo esta mañana este ensayo sobre el cáncer, es pues que uno también sabe que uno no está exento. Y eso es un sentimiento muy difícil de manejar, porque uno está gozando la muerte, está hablando de la muerte, yo les estoy contando un montón de cosas de la muerte, pero cuando me llegue a mí, cuando nos llegue... No la ve ahí en la... Ajá, sí, uno no la tiene presente, ¿no? No la tiene presente. Y esta novela no la pone acá. Acá uno conforme uno va leyendo, uno sabe que que se va a acabar con la muerte de la mamá, que uno quisiera que no, pero si la mamá no se muere, pues la novela no existe, o no se acaba, o ya no tiene sentido. Imagínense que ella dijera, ay no, pues a los 3 meses remisión, milagrosamente me curé.
vamos de nuevo a Londres, pues sí, como que toda la reflexión, todo el movimiento que hubo alrededor de la muerte se perdería, ¿no? Entonces es pesado, yo sé que es una reflexión pesada, uno no siempre puede estar leyendo este tipo de libros, uno se deprime, sí, porque pues el que la muerte sea un hecho, que la muerte sea real para todos, no quiere decir que debamos pensarla siempre, ¿no? Pero, pero es un tema que está presente y es un libro que nos habla, es muy fundacional. Y yo creo que por eso es también como tan carnal, ¿no? Como que puede haber un montón de constructos sociales alrededor de muchas cosas, ¿no? Fíjense que de esta novela no hay contexto histórico ni contexto geográfico, porque nos está hablando de algo universal, fundamental, básico, que compartimos incluso con los animales. Esto pudo haber sido, yo no sé en qué momento sucedió, el chino habla de un cargador de un celular, pero uno no sabe si tiene internet, no importa. Cuando se fueron de Inglaterra para Francia, el cargador Pero se le quedó y que él consiguió uno y llamó a su amigo. Como que no sabemos qué pueblo de Francia es, no sabemos nada y no importa. Entonces, hay muchos casos. Cuando llegaron allá tenía problemas porque no hablaban francés. Pero yo no les tengo que contar, bueno, para esa época el presidente de Francia no importa. No importa porque estamos hablando de una experiencia que no es coyuntural, de un momento histórico, estamos hablando de lo más fundamental, la vida y la muerte. Y esto puede suceder en cualquier lado, ¿no? Hay un montón de novelas, últimamente la literatura se ha puesto a pensar esto, especialmente en la relación de padres e hijos. Hay un escritor colombiano, ¿cómo se llama este escritor? Tiene una novela llamada Un mundo huérfano, que es, ¿cómo se llama este muchacho? Porque es un joven, es un tipo de mi edad. Debe estar como de los 30, 40 y es un escritor nuevo colombiano y él, Giuseppe Caputo. Él es colombiano, él es barranquillero, de Giuseppe Caputo. Él es de la costa. Y entonces, en esta novela, por ejemplo, él narra la relación de un hombre con su papá en un pueblo cerca al mar. Uno nunca sabe si eso es Colombia, no importa, porque lo que él está hablando es de la relación de hijo y padre. Y tiene una segunda novela llamada Estrella Madre, creo que se llama esta novela, que es lo mismo. Es una novela sobre su relación con su mamá, también en un edificio que uno no sabe dónde es, que hay cuestiones de la vida cotidiana que se pueden poner en pausa para vivir esa emoción. Por ejemplo, en qué trabajan, de dónde sacan plata, qué comen, no importa. En este tipo de experiencias, los detalles no importan, lo que uno está viviendo es esa humanidad profunda que todos tienen, ¿no? Entonces, les recomiendo ese tipo de literatura que se está volviendo muy famosa, un montón de textos, hay otro también de Laura Quintana, se llama La Perra, eso sucede en el Pacífico, pero también es un montón de... Y es como... Sí, sí, fíjense que estamos en un momento en que la literatura, además la literatura post-COVID, la literatura post-encierro, nos va a traer un montón de reflexiones atemporales y sin lugar. Como lo decía Rubiela, este club nos enseñó que hay otras maneras de conectarnos. Y a la literatura le va a tocar hacer la tarea de pensar cómo estas conexiones se van a transmitir, ¿no? Entonces también vamos a encontrar textos que no tengan contexto histórico, ni social, ni cultural, no importa, porque me están hablando de una experiencia humana fundamental, básica, que todos compartimos. ¿Listo? Álvaro, ¿usted cree que como a mirar la historia, ¿no? Cómo cambia la literatura de una vez que habla de como criticando hay otra forma de hacer y cambió. ¿Cree que también va a cambiar este sistema? Claro, claro. ¿Sí? En literatura lo llamamos Tendencias. tradiciones. Tradiciones y movimientos, manifestaciones estéticas de un mismo problema, ¿no? La literatura hoy en día yo diría que está muy volcada hacia el interior de las personas y hacia revisar
la relación con el trauma, la relación con los padres y la relación como con el entorno social, ¿sí? Eventualmente eso se va a tener que transformar. Yo pienso que, por ejemplo, hay otras formas de literatura que nosotros nos perdemos, digamos, en este tipo de clubes, y es esta literatura multimedia que está surgiendo, como el performance, como uno podría hacer un club de lectura sobre series de Netflix, cosas por el estilo. Sí, o también novelas gráficas, sí, como que ya vamos a empezar a salir de solo las letras. Especialmente porque ya muchos consumimos la lectura en medios digitales, ya no en audiolibros, en cosas por el estilo. Entonces sí, esa transformación se va a ver, o ya está sucediendo, yo creo. Que lo digo por este libro, por lo que uno ve a través de la historia, como que por la época cambia y seguramente esta autorreflexión o literatura personal, pues seguramente ya estaría cambiando. Por ejemplo, fíjense que aquí hay un montón de capítulos que son solo una oración. Ese verano mi madre hizo tal cosa. Ese tipo porque es un capítulo entero. Yo no tengo que leer nada más. Yo leo esa oración y uno dice, wow. Dentro del verano narra el pasado y el futuro. Duro, sí. También él tiene una parte en el cual, es que yo creo que la traducción no lo pierde, pero que ella hace una lista de cosas que la mamá es. Sí, sí. No Los lo ojos verdes. Cuando, la última parte, cuando ella habla de los Ah, ojos bueno, en verdes. esa, pues él resume todos sus capítulos que son de una página, pero no al principio. Que es, te lo puedo robar y te lo puedo buscar. Es que- Creo, entiendo lo que te estás diciendo, porque muchas veces uno, o sea, según el momento de la vida de la humanidad, hemos tenido una tipo de pues seguro que había un conflicto de guerra mundial, seguramente nos van a salir más historias de guerra. ¿Sí? En este momento, la prioridad del mundo es como lo que dice Álvaro, como uno mismo, es decir, como usted, espiritual, viva, Y volver a uno. volver a uno, es lo que está pasando. Y la enfermedad mental es lo que está marcando la pandemia del mundo. De nosotros, sí. Es que no es, Es que antes no se siquiera hablaba. es nada, es la enfermedad mental. Y después del COVID también. Y eso afecta el lenguaje. Claro, el COVID se aumentó. Sí, y ahí es donde los factores nuevos, por decirlo así, están metiéndonos en el mundo. Claro, porque ya tampoco te suenan así. No, y además porque ya no nos resuena. Nosotros nunca hemos vivido una guerra. Aunque somos un país en guerra, en la ciudad no hemos tenido un bombardeo, no hemos tenido una invasión. ¿Qué tipo de novela? Yo pienso en como de los 1800, todo ese tipo de novela era muy, pues, yo no creo que fuera tan antigua, escrita tan hace años, pero era referente a esos años. Y todo ese tipo de novelas era por Fíjense, yo creo que la mayor transformación es en el lenguaje. Vamos a empezar a leer cosas raras, ¿no? Voy a leerles desde el inicio del párrafo, es el capítulo 14. Dice que la mamá se despertó y tenía otro vestido. Dice, sin embargo, ella lucía otro vestido, blanco, que empezaba en el cuello y terminaba en todas partes. El vestido no tenía ni dibujos ni letras, algo asombroso, porque mi madre había vestido toda la vida feas camisas con frases. La contemplaba mientras se movía de aquí para allá por la cocina como un metrónomo descolocado. Era blanca y cilíndrica y me imaginaba que su vestido se transformaba en un tubo con un tapón y que yo podía mantenerla cautiva y soltarla de vez en cuando, por la mañana o por la tarde, durante el fin de semana o por Navidad, o a lo mejor solo al final para dejarla morir. Mamá pasta de dientes, mamá esófago, mamá ascáride, mamá cable, mamá tiza, mamá hueso, mamá hilo, mamá cometa, mamá Siri. Ese tipo de transposiciones lingüísticas en la literatura de hace 100 años eran imposibles, serían raras. Yo creo que el libro más avanzado que hemos leído para su momento es Orlando.
que Orlando sí tenía un montón de ese tipo de cosas así, botadas. Pero lo que ella me está diciendo con este mamá pasta de dientes, mamá esófago, mamá ascaride, mamá cable, mamá tiza, es cómo se ve. ¿Sí? Él no la ve como un objeto. En su vestido blanco ella se ve embutida y él quisiera encerrarla y dejarla salir sola hasta que se muera. Y parece un esófago, parece un hueso, parece un hilo. Sí, me está expresando un montón de emociones sin decirme, mi mamá se vestía de tal manera y eso me genera. Sí, esa narración pormenorizada, detallada, ya no se hace. Estamos en una época además en que todo lo consumimos así, a lo tweet. Y entonces, y que además el significado se completa. El meme es eso, ¿no? Un meme es un chiste que yo, si yo lo voto y el otro lo completa. Y si además yo lo reinterpreto y le pongo una cosa más y lo mando, lo transformo, ¿no? Y este tipo de literatura nos va a mostrar eso. Hacia allá vamos yendo, hacia una forma de lenguaje menos clara y universal, objetiva, que todo el mundo comparte, sino que cada vez el enfrentamiento con el texto sea más personal, más individual, que más me haga reflexionar y yo vote otro producto. Y menos descriptivo, menos objetivo, menos una sola verdad, sino más bien cada cual en su experiencia tiene una experiencia de verdad distinta. ¿Listo? El siguiente tema que tiene es la relación madre-hijo, ¿no? Yo creo que el principal choque es que todos venimos de familias funcionales. Se utiliza esa palabra, ¿no? O sea, todos nuestros mamás nos han querido. Y las que son aquí mamás, todas han amado a sus hijos y los aman Menos mal lo estás asumiendo. y aún así lo quisieron. Y aún así, Wilson, ¿no? Entonces, y el choque es ver una relación que no es así. ¿Sí? Y yo creo que uno tiene una falsa, yo creo que es un asunto de cómo está conformado el cerebro y la manera en que pensamos, y es que uno cree que las experiencias de uno son las de todos, ¿no? Y es normal, así, de hecho, por ahí vienen los traumas, pues yo veo que en mi casa, o las costumbres, en mi casa todas las mañanas, mi papá saluda a mi mamá con un hijo de putazo. Yo voy a asociar el hijo de putazo a una relación afectiva, ¿no? Y me va a parecer normal saludar a la gente así, ¿no? Termina aceptando Que es lo normal. llevando las propios comportamientos. Y entonces yo creo que como uno viene de un contexto en el cual el amor madre-hijo es el fundamento de todo, es donde uno resguarda, digamos, el principal, o sea, la mamá de uno es la mamá de uno, ¿no? Cuando uno se enfrenta a un libro que empieza diciendo, no, 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 este tipo la detesta, este tipo a uno lo cuestiona, ¿no? Yo me fui a pensar, de mi mamá se pueden decir cosas malas, ¿sí? Yo puedo pensar de cualquier persona que se dicen cosas malas, yo puedo pensar esas descripciones de, uy, esta es una vieja gorda, esta es una vieja, sí, pero de mi mamá no, ¿sí? O al revés, uy, yo digo cosas de mamás, ¿sí? Cuando yo hablo de una persona, yo puedo estar hablando de que esa persona es madre de alguien, que para alguien es ese vínculo, ¿no? Entonces, es el principal tema, además del dolor y la muerte, pues además de la muerte en enfermedades. ¿Cómo construimos relaciones con papás? Sobre todo porque la norma, yo creo, no es la familia funcional. El amor de mamá no es lo común a la mayoría de muchas personas, especialmente personas de contextos sociales difíciles, familias migrantes, personas que sufren violencia, porque la mamá pues, vivía en un contexto violento con ese papá, seguramente no sé, papá y mamá no se encontraron y se amaron y tuvieron esa historia rosa y tuvieron los dos hijos y que hicieron, no, seguramente este fue un tipo que se casó con esta vieja, tuvo estos hijos ahí, se le murió una, aprovechó, el tipo se voló, Y la robó. la robó, todo se le lleva. Además, es una mujer que tiene una relación conflictiva también con su mamá, de donde esperamos que ella vaya a tener, lo pueda amar. ¿Sí? Y yo creo que las familias disfuncionales que las disfuncionales, mira, yo no me sé la estadística, pero casi la seguridad Sí, sí. que es avasallador la diferencia y que es más frecuente la disfuncionalidad. Ahora, lo bonito de esto
yo creo que lo bonito de la novela es, pero humanamente todos estamos predispuestos a este tipo de amor, ¿sí? Aunque las condiciones de ellos den para que no sepan qué es el amor, la enfermedad y la novela nos lo muestran. Hay una transformación, Alexei logra, termina carga esa escena de llevarla al lago, de subirla en el botecito, y además yo me la imagino ya como una mamá chiquita, ¿no? Sí. Como casi como un bebé cargado, que al final del día el que termina cumpliendo la función maternal no es la mamá, sino él. Es él. Te muestra un poco, ¿sí? Como que en el fondo todos tenemos esa predisposición a ese tipo de cuidado y ese tipo de amor. A ver, yo soy La función de mamá. Es una transformación que no solamente en la enfermedad se da, sino en cualquier familia sea Sí, claro. y en cualquier situación. Empieza los padres cuidando de sus hijos, Hijos y los hijos. les dan unas herramientas, pero hacia el final los hijos pasan al cuidado. Entonces, pues obviamente acá lo acentúan desde el punto de vista de la enfermedad y cómo él tiene que cambiar ese tema de odio, reflexionar, transformar y llegar a ese cuidado y a ese amor y a esa nostalgia, porque al final del libro, lo que uno siente es una nostalgia, porque su mamá no está, y por ese tiempo que él compartió con su mamá, y donde él fue feliz. La dejó 3 días ahí cuando vivió. Sí, sí. Por Por eso terminó en el manicomio. Ah, sí, y luego el compresa. Esa casa ahí, ¿no? Donde Yo creo que también nos aporta un montón una reflexión y es ese cuidado es importante. Los seres humanos no sobrevivimos solos. no. Nadie sobrevive solo. Es en esas relaciones de cuidado que hemos priorizado la madre-hijo porque pues es la biológicamente visible, ¿no? Pues es que salió de ahí. Sí, todos salimos de dentro de alguien. Pero en esa relación de cuidado es lo que nos hace humanos. El tipo es un buen tipo, es un ser humano. Uno dice, es un ser humano ante el dolor, ante el eso. Con todo el odio que él tenía, la cuida y se preocupa y la honra y la llora. Siendo burdo, sí, sí, siendo un man burdo, siendo un man que su proyecto era irse a rumbear a a Ámsterdam, a consumir drogas y a tener sexo, no deja de serlo, tampoco se vuelve el tipo más santo, nada, no. Este tipo de relaciones son humanas, nos hacen humanos, pero no nos santifican. Seguimos siendo, podemos ser malos hijos, podemos odiar a la mamá, pero tal a la vez eso no nos quita que somos humanos y que podemos amar en ciertos momentos, ¿no? Entonces es una novela muy humana, es muy un espejo de lo humano. De ese odio, y que yo creo que ese odio fue justo por el trato que recibió, por el origen por lo que le sucedió, y llegar a cambiar, o sea, dejo esto que traigo en esta mochila, que todo es malo, y le paso esto. Sí, 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 yo creo que Todos saben peor. pero se puede. Yo creo que eso es lo que nos distingue, por ejemplo, de los robots. Sí, eso es lo que nos va a terminar distinguiendo de las inteligencias artificiales. Ese tipo de cosas aprenden y saben hacer muchas cosas, pero la posibilidad de un cambio drástico, no. La posibilidad de la entrega total ante la emoción, no. Como esa emocionalidad que nosotros tenemos es muy propia, nos hace muy humanos, nos recuerda lo que es vivir, nos recuerda que en el fondo, cuando uno le quita todo a la vida, digamos, el decoro, que la carrera, que la plata, que todo, cuando uno queda solo con uno mismo, lo que hay en el fondo es una emocionalidad muy grande, un deseo de cuidado, de ser cuidado y una necesidad de compartirse en vulnerabilidad. Y que sin importar las circunstancias, por buenas, por malas, en Europa, en Colombia, hace 100 años, hace 1000 años,
todos nos enfrentan a la muerte como final y el miedo de pasarla, ¿no? Y en ese miedo nos encontramos y nos transformamos. Una casa donde casi se intenta la La habilidad. que uno tiene y tiene que cambiarse de omega por Ujú. Claro, uno se reconoce vulnerable, uno se reconoce inútil, ¿sí? Uno, en ese tipo de situaciones uno se ve tonto, se ve impotente, ¿no? Incapaz. Y entonces uno tiene una personalidad como la tenemos todos, que nos definimos en cuanto a nuestra capacidad de transformar la realidad. Eso es el trabajo. Yo empiezo con un texto, lo leo y luego lo transformo en esto y se los comunico. Ese es mi trabajo, ese es mi poder transformador. Y en cualquier trabajo lo hacemos. Somos seres que estamos viviendo constantemente, constatando que lo que uno quiere se transforma en realidad. Además, con la tecnología. Quiero hablar con alguien, llamo. Sucede, ¿no? Quiero un nuevo par de zapatos, al otro día me llega. Como que con solo actuar podemos transformar nuestra realidad. Cuando nos enfrentamos a esa impotencia, ahí uno dice, uy, no. De pronto, sí, yo puedo transformar la realidad, pero hay parte de la realidad que no. Mucha gran parte. En general, la vida. Todo lo que tiene que ver con la vida, la muerte y la salud. No depende de mí, por mucho que yo trate de mover para un lado, es para el otro, y no puedo hacer nada. Y en eso soy humano. Y porque además no puedo hacer nada, me toca seguir viviendo. Incluso el suicidio, decir, no, pues me mato porque no aguanto esto, es una decisión que uno toma, ¿no? Pero le toca a uno seguir viviendo esas circunstancias. Y eso me lleva al último tema. También me gusta ese tipo de literatura porque nos habla sobre cómo narrar el dolor. Wilson decía ahorita, qué pena. No, qué pena. Y yo le decía, no, uno no puede tener pena, menos en un club de lectura en el cual tenemos todo un libro que nos dice, vea, todos sufrimos un dolor. Y narrar ese dolor es un ejercicio que es importante hacer. Él empieza diciendo, el psiquiatra me dijo, tengo que acordarme de mi mamá para superar esto. Y estoy haciendo este ejercicio de escribir. ¿Cómo fue? Fíjense que además él describe cosas imposibles. Muchas de las situaciones tienen una carga de realismo mágico esta novela en algunos pedazos, ¿no? Llovió por 3, 4, 5 días seguidos y nunca salimos de la casa. No, pues eso no pasa, ¿sí? Como que hay un montón de situaciones o compramos o compramos este montón de vainas y empezamos a ponerlo alrededor de la casa, como que la casa es un poco mágica, se extiende, a veces es muy grande, a veces es muy chiquita, porque él no me está narrando los hechos, él me está narrando el dolor, y el dolor transforma mi realidad, ¿sí? Si yo estoy, es hasta científicamente comprobado. Una mujer que cree que está embarazada, ve más personas más mujeres embarazadas en la calle. Sí. Y empieza a ver todos los carros de ese color. Sí, Sí, porque uno percibe con la emoción. yo tuve un problema en el estudio que me trajo un bar. Entonces, le dije, porque esto queda solo. Yo iba a la clínica al café, yo nunca veía ni una persona con un audífono. Y me mandaron, no les mandaba baños, y pasé y todos tenían. Yo dije, pero mamá, yo no estoy. Nunca me pude haber pasado por acá, yo no vi ni una persona. Y cuando pensé que yo iba a quedar así, todo veía todo así. Claro, porque la realidad está atravesada por la emoción que uno tenga. Y la novela lo pone uno a preguntar. A mí me hizo preguntar yo cómo narraría mis tragedias, yo cómo narraría mis muertes, cómo narraría las enfermedades por las cuales he pasado y ha pasado mi familia y han pasado mis cercanos, ¿no? En el libro de Rubiela se narra muy bien todo lo que pasó con Isbel. Y es un proceso que seguramente uno está a la base de este encuentro, de honrar ese dolor que ustedes como familia compartieron, esa emoción y esa vulnerabilidad, y también entrenarnos un poco a
y los que vienen, los dolores que nos vienen, ¿cómo vamos a hacer para narrarlos? También fue cáncer. También fue de cáncer, sí, las conexiones. En este ensayo, Susan Sontag dice, el cáncer generalmente se ha asociado a la persona que no sabe lidiar con sus emociones negativas, que se las guarda, ¿no? Entonces también se recomienda un poco en la literatura como impulsar, como entrenarnos a más. Entonces, sí, como a buscar maneras de expresarlos, a buscar símbolos compartidos, ¿no? Por eso los ritos de la muerte son tan importantes en nuestra cultura, ¿no? Los judíos hacen fiestas con la muerte, ¿no? Entonces, después de que entierran a la persona, uno va a la casa de la persona y la familia ofrece una comida que dura 6, 8 horas, es toda una fiesta, todo el mundo de negro, pero ahí se arman negocios, se arman matrimonios, se actualizan chismes, como que hay todo un... Sí, porque es una manera en que culturalmente han logrado enfrentar el dolor y hay que aprenderlas. Mire, sí, dos casos que se me quedaron de la muerte. Uno es el caso mexicano. Le hacen una estudio y ponen allá, le hacen una tabla, Es lo que le gustaba. Es que le he aprendido, vi muchos casos de celebración a la muerte. En México hay un día de celebración a la muerte. Ya no muerte. Coco. Coco. Entonces llega y le hacen un altar y le ponen el tequila, le ponen lo que más quería y le celebran y le hacen el mariachi y le hacen la despedida. Y acá en Colombia también, mi mamá me pareció el año pasado. Y yo llegué a la mitad de los 9 días, porque cuando llegué me tenían lista lo que tenía que ir a hacer, porque era cuando la gente rezaba a las 9 noches, ya había que ofrecerse que van a hacer. Yo quedé como ignorante porque todos esperaban allá. Y llego yo le cuento a la señora de ella, que en otra época la gente decía que uno tenía que dejar hasta para enterrarlo a uno, que decía que porque se murieron y no dejaron ni para el entierro. Susan Sontag nos dice en este ensayo, la sociedad de hoy, tan tecnificada y tan, digamos que la tecnología y la medicina nos han permitido de verdad superar muchos problemas bobos, ¿sí? Como que ya los niños no se mueren de diarrea como sucedía antes, ¿no? Sino que de verdad hemos logrado extender la vida, que se nos ha olvidado la muerte y la hemos sacado, no la miramos, la ignoramos. Y por eso, digamos, el cáncer es secreto, no se nombra eso, la enfermedad, su situación y tales, ¿no? Y es importante no olvidar que la muerte está, tenemos que leer, no siempre tenemos que leer esas novelas tristes, pero es un recordatorio. Pero sí, claro, se pone más callada y se vuelve más tabú la enfermedad mental. También, sí. Mira, la esquizofrenia no, toda enfermedad mental se vuelve algo de tapar, da vergüenza, es vergonzante, es lo que la gente lo habla, ya la gente que sepa que yo tengo cáncer, que me dio una infección en el hueso, que tengo un ojo que no veo, o sea, pero que tu pensamiento no está correcto. Que tú no tienes ganas de levantarte, que tienes una tristeza tan terrible que no te da ganas de levantarte de la cama. Es que tú tienes que llorar y llorar horas enteras para poderte levantar de pronto en 3 días a tratar de hacer la vida. Y es algo que la gente no lo hace, da pena, la gente le da pena y es puro. Y No soy problema como la religión. y uno andaba prevenido, bueno, sí, bueno, tiene el cáncer, pero este que está loco, no puede ver. Sí. Mira, es una cosa muy dura. ¿Sí? Además son estigmatizados para todo, porque entonces es, sí, pero es que si no hospitalizaban la Montserrat por depresión, ¿quién le va a dar trabajo a esa persona? Sí, me entiendes, o sea, hay unas situaciones muy fuertes de Sí, humanidad. sí, bueno, pero ese tabú, no se pasa la realidad, yo digo, yo le dije lo que Pero yo creo que es también porque uno se niega a hablar.
Claro, Adrianita, Si entonces, tuviéramos ¿por qué? conversaciones al ¿Por qué respecto. no tenemos conciencia de hablar y de decir no pasa nada? Y es, yo creo que como toda enfermedad, es un tema de normalizar Sí, la enfermedad. sí, Y así es lo como, que hemos estado hablando durante todo el tiempo, o sea, así como hay vida, hay muerte, y la vida es una subida y bajadas. sí, así como una persona con diabetes dice, oigan, no me pongan nada de azúcar, no voy a comer nada. Entonces una persona, no sé, esquizofrénica puede decir, oigan, yo estoy tomando esa pastilla, si me desconecto, sí, como la manera de proceder es esta, por favor. Educación de toda la humanidad hacia eso, pero como toda la vida hasta los quemaban en la hoguera bien, perdón, pero todas esas que esos quemaban era enfermedad mental, total, ¿Se acuerdan de reyes y de reinas. en la autopista Lincoln que teníamos este personaje que se termina suicidando, que es como no logran encajar en una sociedad que no entiende la enfermedad mental ni la divergencia en eso? Hay un presentador de televisión española que escribió un libro que se llama Por si las voces vuelven. Por si las voces vuelven. Y es un poco describiendo su experiencia, qué fue lo que a él le pasó. Y pues él tiene podcast y tiene muchas cosas donde se une con otras personas para hablar sobre la depresión y hablar todo este temas de enfermedad mental, porque cada uno lo vive de una forma diferente. En el caso de él pensaba que estaba divinamente y lo que estaba era una psicosis maniática terrible. O sea, llegó el momento en que él le dijo a su esposa, como es que a ti te van a contratar en Hollywood y vas a hacer, no sé, una película y vas a trabajar con los máximos y es que estamos no sé qué, y la vieja decía como, ¿tú cómo crees que yo voy a hacer eso y en qué momento? Y ella misma es la que lo monta en el carro y se lo lleva a la Montserrat de allá y le dice, acá te lo dejo, porque no está bien. Y ya él dentro de su trabajo posterior es que empieza a escribir el libro y empieza a darse cuenta de todo eso que para él en su momento estaba muy normal y darse cuenta que no. Y se ha encargado de verbalizar toda su experiencia, de ayudar a otros a verbalizar su experiencia desde el punto de vista de salud mental. Hace shows contando su historia, tiene su libro, pero también es como entrar a normalizar que hay cosas que existen y que por más que nosotros las ocultemos, no se lo digamos al mundo, no van a dejar de existir. La psicosis, el cáncer, una enfermedad de los pulmones. El COVID, sí, todo O está sea, ahí. eso no va a dejar de existir porque yo no lo digo. Gente con voz, que después dicen, "Oye, nada que es". Sí, acaso que sí, Porque es que también asociamos, lo dice Sontag en este ensayo, la enfermedad como una falla y como una responsabilidad, Una como debilidad. sí, como una debilidad, como, hey, la enfermedad demuestra que cometiste un error. Hey, te dio cáncer de pulmón por fumar. Fue tu error. Hey, te dio hipertensión porque siempre comiste frito. Fue tu culpa. Sí, como que siempre estamos responsabilizando al enfermo. Al enfermo mental, peor, estás loco porque sí, porque naciste así o cosas por el estilo. Es que uno que le echa la culpa de la enfermedad mental, es decir, no, Acá tenemos a la doctora María Cristina. La, la enfermedad mental se nace con ella o se adquiere por también, porque yo lo que debo hacer es lo que fue que yo lo que por todos los problemas. no, hay una predisposición genética para tolerar las cosas. Y eso es ahora más reconocido que antes. Y hay algunas cosas como que lo pueden ambientales, desencadenar. culturales, que de pronto ya desencadenan la situación. La trae y el problema es que le Un poco como las alergias, que va viendo con las alergias, pero hasta que se Y eso también depende del contexto, que llamamos enfermedad mental, depende del contexto. Si yo estoy en un lugar en el cual mis episodios, no sé, psicóticos, no me traen problema. No, yo vivo, digamos, en una casa tranquilo, tengo un episodio psicótico, escribo algo, me vuelvo un gran artista. Pues la gente va a decir, ah, el tipo tiene buena creatividad. Pero si estoy en una oficina o estoy en el Transmilenio
un episodio psicótico sí puede generar un choque, ¿no? Entonces también el contexto define qué consideramos que una persona, digamos, una persona ansiosa, lo que hoy en día uno dice, uy, esa persona es ansiosa, hace 50 años se puede decir, es un gran trabajador, ¿sí? Porque el tipo llega temprano, trabaja todo el día y no se va de esa oficina hasta que no está seguro que todo está bien, el mejor empleado, gracias, chévere. Impulsivo, ajá. Es que no, y cuadritos de colores, y rayo, y que no se puede salir de ahí. Por allá hay una persona con Es para ansioso. Claro, Momento, sí, en un contexto va a ser. pues sí, pero eso no puede ser. Eso, que de pronto si eres obsesivo compulsivo, pero internamente ya lo hace, llega a su casa, cuadra sus cosas y que para mañana tengo que hacer ta. Pero si ya lo pasa en la oficina, oiga, ¿por qué me moviste esto? ¿Por qué cuadraste esto? ¿Por qué si yo tenía esto? Ya, ahí ya choca. Sí. La mente, o sea, pues ¿cómo se dirá esto? La personalidad. La gente tiene unos rasgos de personalidad. Y hay algunos que son más dominantes que otros en cada uno. ¿Sí? Incluso dependiendo de cómo todos tenemos algo de neuróticos, todos tenemos algo de depresivos, todos tenemos algo de eso, de ansiosos, todos tenemos ahí un poquito. Lo grave es que se salga de un patrón donde te permita Compartir. Ser funcional, sí. Exacto, ser funcional. Y hay personas que uno dice, es que son histriónicas. Histriónicas, ¿por qué? Porque se arman todo un personaje para poder relacionarse con otras personas. Hay otras personas que uno dice son tímidas, pero son más melancólicas, más ensimismadas, que no quieren salir. Y esos son rasgos de personalidad. Ahora el problema es que tu timidez, tu ensimismamiento no te permite en verdad salir de tu casa, no te permite relacionarte. Otra cosa es que tú no puedas ponerte tal cosa porque es que no está preparado de tal forma, porque es que no sé qué, eso ya es una limitante y eso es lo que raya hacia la enfermedad. Una cosa es que yo tenga ciertos rasgos y otra cosa es que yo ya se me pierda la funcionalidad. Porque dicen que está rayado. Sí, porque pasa la raya. Porque, pues que uno nace con el chip de usar un término, o es que yo me subo en el Transmilenio, tuve una pelea y me volví loco y ya no para acá. Por ejemplo, la esquizofrenia es una de las enfermedades que uno sabe que tiene una carga genética muy importante. Y uno ve tíos, hermanos, primos, y ve toda la secuencia y ve más o menos hacia qué edad empiezan a presentar sus rasgos psicóticos y cuando se enloquecen completamente. Hay otros que no. Y también hay ciertas cosas dentro del ambiente que hacen que puedan desencadenar. Pues uno de esos factores más importantes, por ejemplo, es el consumo de marihuana. Claro, porque son psicoactivos que pueden desencadenar que una persona que ya tenga una predisposición pase a tener el... Y lo mismo pasa con el cáncer. El cáncer también tiene factores de predisposición genética. Las familias que tienen como mucha recurrencia de cáncer lo siguen teniendo, pero hay veces que hay personas a las cuales no se desarrolla. O hay otros en los cuales uno mismo es el que termina desarrollándolo, como el cáncer de pulmón, ante estar presente a cierto tipo de estímulos en el ambiente. ¿Sí? Entonces, son muy similares. Fíjense que por eso esta novela, por eso el ensayo de Sontag es tan importante para esta novela. La novela es como nos muestra que como que hay ciertas condiciones que llevadas al extremo son enfermedades y nos van a llevar a la muerte, que a fin de cuentas, por una o por otra, igual todos vamos a tener que morir eventualmente, ¿no? ¿Cuál le toca a uno es el que uno no sabe, ¿no? Y es como uno se enfrenta a la realidad. Entonces esto es este libro, espero que les haya gustado este análisis que les hice. Gracias Adriana por la recomendación. Espero que el próximo les guste. Esperemos que el próximo sea El próximo es novela histórica.